Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Hoy con la segunda clase del método del curso de Machine Learning con Python, programación Python. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco nada más y antes de empezar, me confirma por ahí alguno que me escuchan adecuadamente. Vamos a ver si alguno me confirma que sí me pueden escuchar. Y les agradecería muchísimo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Catherine. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Bueno, hoy igual me acompaña el profesor Andrés Navarro. Vamos a estar compartiendo la clase. Voy a dar una parte al inicio y después lo va a continuar Andrés. Hoy es básicamente, vamos a continuar con lo que es programación, digamos, básica Python, programación más funcional en Python. Vamos a ver lo que son ciclos for, el if, los elementos básicos de la programación. Y de hoy en 8 días ya vamos a iniciar con la programación orientada a objetos. Y eso lo vamos a trabajar de hoy en 8 días y de hoy en 15 días. Yo voy a concentrarme mucho en la parte conceptual y luego Andrés nos va a ayudar a afinar detalles en la parte de codificación Python. Yo también les voy a hablar de codificación, pero él va a afinar detalles. Más bien, a veces disculpen que nos extendemos un poco, pero es que la idea es explicar lo más detallado posible. Esa es la idea para que a ustedes no les cueste el tema de Python, que al inicio cuesta un poco. Bueno, entonces muy buenas noches, un saludo cordial a todos y todas. Vamos entonces a iniciar de inmediato. Vamos a cerrar por acá el video para tener buen ancho de banda. Vamos a verificar que estemos grabando. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar para empezar de datos booleanos. Como ustedes bien sabrán, tal vez la mayoría de ustedes que ya han trabajado en algunos otros lenguajes, pues los valores lógicos booleanos toman solamente dos valores, ¿verdad? True o false, verdadero o falso. Y parece mentira, pero esto es lo más básico, pero lo más importante de la programación. Al fin y al cabo, la programación es una decisión, y en eso se basa básicamente todo el lenguaje de programación. Si se cumple tal cosa, ejecute un conjunto de instrucciones, y si no, ejecute otro conjunto de instrucciones. Y lenguajes, los primeros lenguajes que existieron como Fortran, simplemente se basaban en esa idea. Si se cumple una condición, go to a una línea y ejecutaba cierto código. Y si no, go to, vaya a cierta línea y ejecute otro código. Y eso era todo lo que tenía el lenguaje. Y con eso se puede programar todo. Los lenguajes modernos pues tienen mucho más estructuras de programación, pero la más importante es esa. Y para eso hay que entender bien que un valor lógico pues es true o false. Bueno, algunos de los operadores condicionales más importantes que tienen todos los lenguajes de programación o de comparación: el menor que, el mayor que, el menor igual que, mayor igual que. Esto es la comparación igual. El if, que sí es propio de Python, que es para comparar objetos. Ahora explicamos un poco el distinto. Y el if not. El if y el if not es comparación de objetos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esto. Los demás básicamente se comportan igual que en Java o que en C o que en C++. Es la misma lógica. El que es nuevo acá es el if y el if not. Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, del menor que. Aquí estamos haciendo una asignación. Ven que le asignamos a X y Y el par 2,6, entonces X es 2 y Y es 6. En Python se puede asignar así. Comparo X es menor que Y, entonces lógicamente nos va a dar true porque 2 es menor que 6. Si lo asignamos al revés, X4 y Y2, entonces lógicamente esto va a dar false. Y así pues tenemos algunas otras comparaciones, ¿verdad? Menor, el mayor, el mayor igual, este sería el menor igual, por aquellos que nunca han trabajado en programación. Menor igual, mayor igual, etcétera. Aquí vienen una serie de ejemplos. Esto es muy importante, este es el operador de comparación.
No vayan a confundir aquí lo que estoy comparando, si X es igual a Y. Esto es muy distinto a un solo igual, que un solo igual es el operador de asignación, mientras que el doble igual es el operador de comparación. Ok, vean qué interesante, yo puedo hacer esta comparación, es doble igual con el is, y en este caso tengo el mismo resultado. Ahí le estoy preguntando, ¿es X, Y? Falso, no son iguales. Entonces, ahí responde igual el is que el doble igual. En este caso también, si le ponemos a X 10 y a Y 10, y preguntamos, ¿es X igual a 10 con doble igual? Me responde true. Si les pregunto con un is, ¿es X, Y? Me dice true. Perfecto. Pero vean que cuando tenemos objetos más complejos, que no son mutables, la cosa es diferente. Por ejemplo, si A es la tupla 1, 23, 10 y B es la tupla 1, 23, 10, pareciera que ambas son iguales desde el punto de vista lógico. A igual B con doble igual true. Sin embargo, A is B retorna false. ¿Por qué? Porque A is B hace una comparación desde el punto de vista de objetos, y A y B no son el mismo objeto. A y B son objetos diferentes, ocupan posiciones de memoria diferentes. Si lo queremos ver desde un punto de vista más computacional, a los que son programadores más viejos, es porque A y B no son el mismo puntero, no tienen la misma posición de memoria. Desde el punto de vista de la orientación a objetos, es porque ellos no son el mismo objeto. Tienen los mismos contenidos, pero no son el mismo objeto. ¿Ven? Por eso el A is B retorna false. Acá, entonces, vean, acá lo hago diferente. Vean. A igual 1, 23, 100. Y luego a B le asigno A. Y si pregunto A is B, me da true. ¿Por qué? Porque aquí sí son el mismo objeto. Estoy haciendo una asignación como objetos. Desde un punto de vista más de bajo nivel, en el fondo A y B son el mismo puntero. Entonces, por eso en este caso sí retorna true. Igual funciona el diferente y el is not. Con la misma lógica, pero excepto que if not compara si no son iguales los objetos, y el distinto compara si no tienen el mismo contenido. Pero entonces hay que tener cuidado. En algunos casos es equivalente usar diferente if not, y a veces en algunos casos no es equivalente. Entonces tengan cuidado con el operador if y el if not, que sí son propios de Python y funcionan diferente a lo que uno está acostumbrado. Básicamente es comparación como objetos, no dato a dato, digámoslo así. Muy bien, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, como siempre, en el chat. Bueno, operadores lógicos. Los operadores lógicos más usuales de los lenguajes de programación también están en Python, que son el AND, el OR todos estos. Solo vamos a hablar del AND y el OR, que son los más usados. Acá está la tabla de verdad del AND. Como la mayoría de ustedes espero saben, el AND true es true, true false es false, false true es false y false false es false. Es decir, el AND es verdadero solo si ambos son verdaderos. Bueno, entonces aquí algunas aplicaciones del AND. Por ejemplo, a X le asigno 2, a Y le asigno 4, y voy a hacer esta pregunta. X es menor, aquí sería 0 es menor que X menor que 10, sería verdadero, porque X es 2. Y es mayor que 0 y menor que 10, verdadero, porque es 4. X módulo 2 es 0, sí, porque X es el número 2, es un número par. Y módulo 2 es 0, sí, porque es un número par. Observen algo interesante en Python, diferente a muchos lenguajes, es que no ocupo poner paréntesis aquí. En muchos lenguajes yo ocuparía poner paréntesis, porque el AND tiene mayor precedencia que el menor, entonces compararía esto que estoy marcando. Entonces hay que tener cuidado, pero en Python no hace falta. En Python tiene mayor precedencia los operadores de comparación que el AND. Eso es una diferencia importante, entonces no hacen falta los paréntesis. Yo soy uno que, como soy de la vieja guardia, me gusta poner un paréntesis, solo como por estar seguros, pero no es necesario en Python. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tenemos el operador OR también, que el OR es verdadero solo, más bien es verdadero si alguno de los dos operandos es verdadero, por lo tanto true, true es true, true, false es true, false, true es true y false, false es false. El OR
y el AND son sumamente importantes en todo lo que es programación. Bueno, por ejemplo aquí, si a cliente 1 le asigno un 18, a cliente 2 un 16, entonces la operación cliente 1 mayor que 18, igual sería verdadero. Cliente 2 es mayor que 18, es falso. Y cliente 3 es mayor que 18, es falso. Pero esto retorna true porque es suficiente con que alguno de los componentes sea true. Entonces, como cliente 1 es mayor que 18, toda la expresión en sí es true. ¿Okay? Si fueran AND, esto daría false, ¿verdad? Porque estos dos últimos no serían verdaderos. Muy bien. Otro ejemplo, aquí vean que el false, cliente 1 es 17, cliente 2 16, cliente 3 14. Entonces, cliente 1 mayor que 18, falso. Cliente 2 mayor que 18, falso. Cliente 3 mayor que 18, falso. Como todos son falsos, entonces esto retorna un falso. Observen que el OR, para que sea falso, todos tienen que ser falsos. El IF, al contrario, perdón, el AND, para que sea falso, basta que al menos uno sea falso. Esa es la diferencia si la vemos en el sentido contrario. Vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta. ¿Me puede recordar qué significa módulo? Que habló de módulo 2. El módulo es la división entera. Por ejemplo, vamos a volver aquí donde estaba el módulo. Aquí está el módulo 2. Esto se llama división entera. Por ejemplo, si yo divido 4 módulo 2, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque 4 dividido, ¿se acuerdan? Entre 2 me da 2 y me da, aquí sería 4, perdón que cuesta mucho escribir con el mouse, y sobra 0. El módulo es el residuo, es lo que sobra. Entonces por eso aquí da 2. Le voy a hacer otro ejemplo. Acá este mouse me está patinando un poquito. Por ejemplo, otro ejemplo. Digamos que vamos a dividir 5 dividido entre 2. Entonces 2 por 2, 4, sobra 1. Este sobro es lo que se llama el módulo. Entonces 5, módulo, que se usa, perdón, este es el porcentaje, parece una división, pero es un porcentaje. Es este que está aquí, este simbolito. Parece una división, pero no es una división. Entonces, 5 módulo 2 sería 1. Es el resto de la división, lo que se llama el resto. Ok, bueno, con mucho gusto, André. Bueno, eso es importante porque esto nos sirve para ver si un número es par. Si un número es par, cuando yo hago el resto o el módulo, tiene que dar 0. Porque si un número es como 5, que es impar, el módulo daría 1. Ok, eso es una cosa que se usa mucho en programación. Bueno, la sentencia if es, como les decía, digamos, tal vez la sentencia más importante de la programación, y es sencilla de entender. Digamos, el if simplemente es una división, digamos, dicotómica. La idea es, si se cumple una condición, ejecuta un juego de instrucciones, y si no se cumple, no la ejecuta. Por ejemplo, acá se explica en este gráfico. Aquí vendría el flujo de control de la ejecución. Se encuentra una sentencia if. Entonces, una sentencia if hace una pregunta booleana. Si esto es verdadera, ejecuta un trozo de instrucciones y luego sigue donde iba el control. Si esta condición no es verdadera, de una vez sigue aquí. Eso es lo que hace el if. Luego ahora vamos a ver el if else, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí x sea 4. Iniciamos dos variables, x en 4 y paridad en es impar. Así están inicializadas. Entonces yo pregunto, x módulo, esto es un porcentaje, x módulo 2 es 0, entonces paridad es par. Y si no, sigue acá, el número sería impar, porque sería que, perdón, no, aquí calcula la paridad y le asigna a la paridad de 0. Y entonces aquí va a imprimir el número i, que sería el que viene en x, y aquí en el asterisco s lo que venga en paridad. Entonces, vean, si se cumple esto, va a ser par. Entonces me cambia la paridad a par. Y si no, se queda como impar. Vean, por ejemplo aquí, inicializo, aquí va a responder, el número es 4, es par, ¿verdad? Porque 4 módulo 2 da 0. Entonces la paridad me queda en par.
Entonces responde par. Aquí analizo x, inicializo x en 3, más bien, paridad igual en impar. Bien, ¿es x módulo 2 igual a 0? No. ¿Por qué? Porque el 3 es un número impar, entonces x módulo 2 lo que me va a dar es 1. Recuerden que es el resto de la división. Entonces no entra aquí, no entra, por lo tanto queda en impar y entonces imprime impar. Recuerden que Python, algo que creo que les explicó antes en la clase pasada, Python no usa llaves como usan lenguajes como C o Java, C++, sino que todo se basa en indentación. ¿Cómo saber que esta instrucción es parte del if? Por esto que se llama aquí la indentación. Esta función ya no es parte del if porque no tiene indentación. Si hubiera otra instrucción aquí justo debajo de paridad, entonces sí sería parte del if. Eso es interesante en Python. Es muy bonito, muy cómodo, pero a veces causa problemas. Que uno, si no intenta, definitivamente el programa no va a servir. Otro ejemplo, digamos que tenemos un diccionario de datos, número de cliente, va a ser esta tupla, este vector, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la edad, aquí va a venir la edad asociada a cada uno. El primer individuo tiene 23 años, el segundo individuo tiene 18, el tercer individuo tiene 28, y así sucesivamente el último tiene 10. Inicializamos una lista en vacío, que se va a llamar precio. Entonces, for, que ya lo había explicado antes de la clase pasada, edad, variando en clientes, en estos clientes, pero en edad, o sea que va a estar variando aquí, ¿verdad? Entonces dice, si la edad es mayor que 18, entonces a precio le agrega un 5000. Este precio, punto append, quiere decir que a esta lista que estaba vacía le agrega un 5000. Si la edad está entre 15 y 18, entonces a precio le agrega un 4000. Si la edad está menor que 15, es menor que 15, entonces le agrega un 3000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos este código? Nos devuelve, ahora le agrega al diccionario de datos, esto es muy interesante, una tupla que se llama el precio. Entonces a este primero le agrega un 5000, ¿por qué? Porque la edad era mayor o igual que 18, entonces le agrega un 5000. Aquí esta edad es mayor o igual a 18, le asigna un 5000. Esta es mayor o igual a 18, le asigna un 5000. Este es mayor, ya no es mayor o igual a 18, sino más bien menor a 15, entonces le agrega un 3000. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy bonito de if-else. Perdón, de if, mezclado con un for. Observen que el for debe ir indentado aquí. Todas estas instrucciones pertenecen al for por la indentación. Este bloque, todo es parte del for, ese que acabo de marcar. Esta es parte del if porque tiene una indentación respecto al if. Entonces ven que los programas Python quedan muy ordenaditos y quedan cortitos porque no hay que estar poniendo tantas llaves para delimitar como se hace en lenguajes tipo Java. Ok, muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas por ahora. El if-else, que es, digamos, la estructura base y diría yo madre de la programación, se parece al if, solo que tiene una cláusula que es else, que se ejecuta en el caso de que la expresión lógica que está dentro del if no se cumpla. Entonces, vean, este gráfico lo ilustra muy bonito. Viene la secuencia de ejecución, viene una pregunta. Si esta pregunta se cumple, es decir, si es verdadera, se ejecuta este bloque de instrucciones. Si esta pregunta no es verdadera, se ejecuta este otro bloque de instrucciones. Y luego, en ambos casos, sigue el control, la secuencia donde elija. Que hay que tener muy claro que un lenguaje de programación es secuencial, estrictamente secuencial. Y lo que rompe la secuencia son básicamente los if. Bueno, entonces otro ejemplo. Aquí está, digamos, inicializo una lista en vacío, una cadena en vacío. Entonces, si lista, entonces la cadena no está vacía. Esta es una pregunta interesante. If lista lo que compara es si la lista está vacía. En este caso, la lista está vacía, entonces cuando yo pregunto if lista va a dar false.
¿Por qué? Porque está vacía. Esto es lo que en realidad es una pregunta si la lista está vacía. Y si no, vean que siempre van dos puntos. Si no, la lista está vacía. Entonces vean que aquí, si yo ejecuto este código en Spider, inmediatamente me va a retornar la lista está vacía. ¿Por qué? Porque la lista se inicializó en vacía. En cambio, vean que este otro ejemplo, aquí la voy a inicializar en 2.3. Entonces, en este caso, esta pregunta que acabo de marcar, if lista va a dar verdadero. Entonces, como esto es verdadero, entonces imprime la lista no está vacía. Ok. Bueno, muy bien. Aquí otro ejemplo. Vamos a inicializar este vector en Audi, BMW, Subaru, Toyota. Con este for recorremos el vector carros, vector carros. Entonces dice, si carro está en carros, como le decimos en Costa Rica, en algunos otros países le dicen coches, por aquello de alguno que tenga algún otro país, ¿verdad? Entonces dice, si carro es igual a BMW, print carro upper, que esto lo que hace es elevar a mayúscula la palabra. Y si no, imprímalo tal y como está. Aquí es muy importante, esto punto title, punto upper, ¿de dónde sale eso? Es algo que vamos a ir estudiando con mayor detalle más adelante. Pero carros es un objeto. Y este objeto tiene métodos. Por ejemplo, carro. Como va recorriendo estos strings, ellos son un objeto de tipo string, no es una simple hilera como en otro lenguaje. Como tal, tiene métodos. Un método que eleva todo el cuadrado. Por ahora, los que no saben nada de orientación de objetos piensan que es una función asociada a carro. Title también es un método asociado a la clase string y cargo es una instancia de string. Por eso, esto lo van a ir entendiendo mejor la semana que viene, que ya vamos a empezar a explicar la orientación a objetos. Y por eso es que es muy importante estudiar orientación a objetos, porque Python es un lenguaje estrictamente orientado a objetos. Y si uno no entiende estas notaciones, esta notación quiere decir, de la instancia carro, que es una instancia, un caso particular de la clase string, invoque el método upper, que lo que hace es elevar a mayúscula la palabra, o invoque el método title, que lo que hace es imprimirlo tal cual está. Vean que title no tan tal cual está, pone la primera letra en mayúscula, mientras que upper pone todas las letras en mayúscula. Entonces es muy importante, más que rescatar el tema del for, el tema de la orientación a objetos, que lo vamos a ir detallando mucho más en las clases que vienen. Esto es la invocación a un método, tienen que tenerlo ustedes muy claro. Y esta es la primera vez que veamos en el curso que automáticamente, por ejemplo, Carlos, al barrer una hilera de strings, un vector de strings, automáticamente Carlos se va a convertir en un objeto tipo string, que no es un simple char como el lenguaje tipo C. Que vamos a ver que por ahí vi alguna pregunta. Me dice, los dos puntos son las que indican que la lista está vacía. No, los dos puntos que la lista esté vacía son estos corchetes, lo que indican que la lista esté vacía. ¿Quién me pregunta? Ana, sí, lo que indica que la lista esté vacía son esos dos puntos. Estos dos puntos siempre van, esto es parte del if. Vean que aquí tenemos otro if. El if siempre va a tener unos dos puntos, que es como para decirle al lenguaje, al compilador, vean aquí donde están los dos puntos. Que a partir de ahí van a empezar las instrucciones del if. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Acá, por ejemplo, voy a inicializar clientes como un diccionario que tiene el número de cliente, edad, una lista de nuevo, Ana y compañeros que está vacía por estos dos corchetes, y es el mismo ejemplo de antes, nada más que lo voy a hacer con if else, que queda más bonito, if edad es mayor o igual que 28, agréguele al lista 5000, else, si la edad está entre 15 y 18, agréguele un 4000, y else, ya no hace falta la última pregunta porque queda implícita. Si no se cumple esto, ni se cumple esto, se tiene que cumplir la última condición que vimos antes, que era esta. No le queda de otra. Ven, entonces eso es un if-else, que es una de las estructuras más importantes de programación. Ok, bueno, ahora les vamos a hablar del else if,
que en Python es una sentencia muy bonita que se le dice el elif, que es como juntar el if y el else en una sola instrucción. Pero bueno, de aquí en adelante les va a seguir dando la clase Andrés Navarro. Voy a cerrar el micrófono y lo voy a llamar para que venga y continúe la clase. Por favor, no se vayan. Vamos a durar unos 5 segundos haciendo el cambio. No se vayan, por favor. Bueno, muchas buenas noches de mi parte y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 y ahora continúan con Andrés Navarro. Voy a cerrar por acá el micrófono y por favor, de nuevo, no se vayan. Buenos muchachos, ¿cómo están? Muchachos y muchachas. Aquí vamos a ver. Déjenme abrir el chat por acá para tenerlo aquí. Listo. Vamos al inicio, quedamos en el if-else. Estamos viendo el if-else. No, el else. ¿Ok? Sería... ok. Veníamos hablando sobre cómo ejecutar un código o cómo un código en específico o otro código con el if o el if-else. ¿Okay? El if lo que viene es a resumirnos el if-else. ¿Okay? Antes podíamos tener algo como esto de acá, que es un else, y luego dentro tener una condición. Si no mal recuerdo, aquí hay un ejemplo donde podemos tener un if, luego un else y luego más otro if. ¿Okay? Entonces el if lo que viene es a resumir ese else if de acá. Lo que quiere decir que puede ser es un else y inmediatamente podemos poner otra condición. Veamos este ejemplo que venimos viendo hasta el momento, que básicamente es un ejemplo, un caso hipotético en el que tenemos un diccionario de edades de clientes que quieren ver una obra de teatro. Y queremos agregar una llave de precios. Eso es debido a que la obra de teatro tiene un precio condicionado según la edad. La entrada cuesta 5.000 colones para adultos, 18 años en adelante, por lo menos aquí en Costa Rica, y para 4.000 colones para personas entre los 15 y 18 años, y para las personas de 15 años o menores son 3.000 colones lo que cuesta la entrada. Bueno, nada más lo comentaba ahí porque para saber de qué estamos hablando. Entonces tenemos este data frame con el número del cliente para identificarlo, nada importante, y las edades. Tenemos este precio vacío y luego vamos a ir recorriendo solo las edades. Recuerdan que puedo obtener de un diccionario su valor. En este caso estoy obteniendo las edades de acá y por eso estoy recorriendo solo las edades en ese for. ¿Okay? Entonces pregunto si la edad es mayor o igual a 18. Si lo es, entonces agregamos 5.000. El if sería en este caso. Y si la edad está entre 15 y 18 años, entonces agregamos 4.000. Else agregamos, en caso contrario, pues agregaríamos 3.000, porque no nos queda otra opción. Ya, si es mayor a 18, estaríamos acá. Si está entre 15 y 18 años, entraríamos a este código acá. Y la única opción que nos queda es que sea menor a 15 años. Entonces entraríamos por acá. Sea de 15 años 15 años o menos sería. Entonces entraríamos acá. No nos queda otra opción. Entonces vean cómo este elif lo que viene es a resumir este else if. ¿Okay? Y es bastante usado en Python. Entonces tenemos que
que manejarlo y conocerlo para poder leer el código. Bueno, y luego agregamos una nueva entrada de ese diccionario. ¿Okay? Esto lo vimos la semana pasada. Vamos a ver. Este otro ejemplo un poquito más divertido, donde dice, vamos a leerlo, dice otro ejemplo, puede ser si tenemos unos usuarios de un sistema y queremos obtener un diccionario con los nombres completos, pero sin los nombres, pero sin los nombres completos, si los nombres completos tienen más de 14 caracteres, entonces solo la inicial del nombre más el apellido. ¿Okay? Entonces básicamente vamos a contar cuántos caracteres tiene el nombre completo. Vamos a ver, tenemos un diccionario de nombres completos, ya tenemos este diccionario de usuarios, ¿verdad? Habíamos hablado que los diccionarios pueden tener dentro cualquier tipo de objeto, en este caso cada llave tiene un diccionario dentro. Es completamente válido, entonces es un diccionario de diccionarios, se podría decir. Y las llaves son los nombres de usuarios de ese sistema, por decirlo así. Y dentro de eso tenemos un diccionario con el nombre, apellido y lugar al que pertenece ese usuario. ¿Okay? Perfecto. Entonces, si creamos un diccionario con nombres completos y básicamente estamos recorriendo por los ítems. Si se recuerdan, la semana pasada vimos cómo recorrer en ítems. Básicamente lo que nos devuelve es la llave en esta primera variable, que sería MA Céspedes, MA Alfaro y Rojas por acá. Rojas, mejor dicho. ¿Okay? Entonces nos devolverían la llave en esta primera variable, y en la segunda variable nos devolvería el valor a la llave. En este caso sería todo el diccionario. Luego de eso, que lo que estamos haciendo es preguntando por el nombre, obteniéndolo acá, agregando un espacio y obteniendo el apellido. ¿Por qué? Porque si yo concateno estos valores, pues obtengo el nombre pero completo, que en este caso sería Julián espacio Rojas, Julián Rojas, Mario Alfaro y María Céspedes. Y luego pregunto si este nombre que acabamos de crear tiene más de, bueno, recuerden que podemos usar len para sacar la cantidad de caracteres, y recuerden que un texto no es una estructura indexada, entonces podemos usar len. Sería la cantidad de caracteres lo que estamos obteniendo acá con el len, y preguntamos si esos caracteres son mayores o iguales a 14. Ok, en caso de que sí lo sea, en caso de que sí sean los caracteres mayores a 14, entonces lo que hacemos es cambiar ese nombre y le vamos a poner del nombre solo el primer carácter. ¿Okay? Recuerdan que a un string, a una cadena de caracteres, a un texto, le puedo sacar los caracteres con el corchete cuadrado, el paréntesis cuadrado. Y el resto lo dejo igual, básicamente lo concateno un espacio y el apellido. Entonces, al final le aplico un title, porque es un string, es una cadena de caracteres, es un texto, le puedo aplicar un title para que los primeros valores de las palabras pues, estén en mayúscula, y al final agrego ese nombre al diccionario vacío que tenemos, pero con el mismo usuario, para reconocer a qué usuario le pertenece ese nombre completo. Entonces vean que el resultado son los mismos usuarios, pero con los nombres ya en el formato que nosotros deseábamos. Y esta persona, que era María Céspedes, si no mal recuerdo, pues tiene más de 14 caracteres en total, su nombre completo, entonces quedó como
M céspedes. Entonces vean cómo el if nos ayuda a alterar el flujo de la ejecución. No sé si hay preguntas hasta el momento, voy a ver. Muchachos, yo acabo de llegar, entonces si alguna pregunta que le hicieron a los demás no la respondieron, entonces me la vuelven a poner sin ningún compromiso. Con toda tranquilidad la resolvemos. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esto, me avisan, o sobre lo anterior, no hay ningún problema. ¿Okay? Perfecto. Cualquier cosa me interrumpa. Ok. Bueno, vamos a ver ciclos for. La semana pasada vimos sobre los ciclos while. Perdón, vamos a ver ciclos while. La semana pasada vimos sobre ciclos for. La gran diferencia entre los ciclos while y los ciclos for es que con los for recorríamos una estructura iterable, ya sea una lista, ya sea un diccionario, en este caso, en el anterior ejemplo, los ítems de un diccionario para ir recorriendo entre las llaves y los valores. Podría ser un string, hemos visto la clase pasada, pues podrían ser varias cosas, un rango también podría ser, entonces podrían ser varias cosas. El while no recorre sobre una estructura iterable, sino que recorre sobre una condición. ¿Okay? Mientras se cumple una condición, vamos a recorrer en ese ciclo, nos vamos a mantener en ese ciclo. Hay que tener mucho cuidado de que nuestra condición siempre se cumpla en algún momento, porque si no vamos a quedarnos en un while infinito, en un ciclo infinito. Entonces nuestro hilo se va a quedar, o nuestra ejecución se va a quedar pegada. Y si eso pasa, entonces pues vamos a tener que apagar el kernel de Python para desbloquear esa ejecución. ¿Okay? Se va a quedar trabada, se va a quedar pegada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un ejemplo muy sencillo es de un contador. Simplemente vamos a ir aumentando un contador poco a poco y vamos a ir imprimiendo ese contador. ¿Okay? Fíjense que tengo una variable que comienza en 1, un contador, y un while, la palabra reservada while, y luego una condición, como las que vieron al principio de esta clase, con una condicional. ¿Okay? Tenemos que mientras, básicamente eso se lee así, mientras el contador sea menor o igual a 15, yo voy a ejecutar lo que esté adentro. ¿Okay? Cuando esta condición no nos dé true, cuando nos dé falso, este ciclo va a terminar. Es la gran diferencia con el for. Entonces, cuando el contador sea menor o igual a 15, entonces vamos a imprimir el contador y vamos a aumentar el contador. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no aumento el contador dentro del while, el contador nunca va a llegar a ser mayor o igual a 15. Entonces esta condición nunca se va a incumplir. Entonces nunca voy a salir de ese while. Y vamos a tener un problema, el compilador se va a quedar, ahí ejecutando el script. Y nunca va a terminar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces veamos, en este caso, los valores el contador. El contador primero tiene un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 15. En el 15, pues termina aquí perfectamente, imprime el 15 y aumentamos el contador, entonces el contador va a tener un valor de 16. ¿Cierto? 16 no es mayor o igual a 15, por lo que esto es falso, y el while va a terminar, el ciclo while va a terminar,
Y por último, bueno, esto que está fuera del while, recuerden, no está indentado para estar dentro del while, entonces está fuera. Y por último, imprimimos el último valor del contador, que sería 16. Por eso fue que no se cumple esta condición y podemos salir. Y bueno, por acá les ponía que es muy importante asegurarnos que el while pues en algún momento no se vaya a cumplir la condición para que podamos salir. Bueno, por ahí se los ponía. Cuando usamos ciclos, ya sean for o sean while, podemos usar una instrucción break para parar el ciclo en cualquier momento y continuar el ciclo el flujo de la ejecución que veníamos que traíamos al principio. En este caso, por lo general el break se usa con un if, ¿okay? Porque queremos parar ese ciclo solo si se cumple algo. ¿Okay? Entonces tenemos un contador que inicia en 1 y vamos a contar hasta 15, básicamente hasta que el contador no sea menor o igual a 15. Pero vean que aquí puse un if, este es nada más un ejemplo. Si el contador es igual a 10, va a terminar el ciclo. Lo va a romper, básicamente, va a ser un break. Y luego vamos a ir aumentando el contador. Esto es igual para que no se quede pegado ese código. Entonces, vean que en lugar de llegar a 15, ¿verdad? En lugar de que sea 15 por acá, para que se cumpla esta condición, salimos abruptamente de ese while con este break. ¿Okay? Entonces vean que primero es 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10. Cuando esto es 10, se cumple esta condición del if, entonces se ejecuta este código, que sería el break. Y rompe el ciclo, ya sea for o sea while, en el que estemos. Entonces el último valor que tuvo el contador era 10. No llegó a aumentar, ni siquiera. Salió inmediatamente en este break. Entonces, vean que podemos usar ese break. Y de hecho lo vamos a estar usando mucho a nuestro favor. También tenemos una instrucción que se llama continue. En este caso, es bastante, bueno, en algunas ocasiones es bastante útil. Y permítanme ver porque me parece que tengo una pregunta. Okay, que dice, ¿me podrías explicar, por favor, qué significa el porcentaje y porcentaje contador? Ok, eso lo habíamos visto la clase pasada. Vamos para acá. En la clase pasada, cuando vimos las cadenas de caracteres y cómo concatenarlas, habíamos dicho que podíamos concatenar una cadena de caracteres o un texto, ¿verdad? Cuando yo me refiero a string, me refiero a cadena de caracteres, me refiero a un texto, básicamente. Con un más podíamos hacerlo, pero también podíamos utilizar esta forma, ¿ok? Donde estoy indicando que en este texto se va a insertar un número, que es el signo de porcentaje y luego le estoy indicando con este porcentaje que lo de la derecha se va a insertar en ese texto. ¿Okay? Él va a buscar este tipo de sintaxis, por decirlo así, estos símbolos, y los va a encajar en otro. ¿Okay? En el material pasado hay una tablita con los textos, con los símbolos más comunes y varios ejemplos. Entonces, básicamente eso significa. Entonces, estamos insertando este contador a esta parte de aquí. Ve que dice el último valor del contador es 2 puntos, me pone por acá, un espacio, ¿ves? E inserta ese contador. Okay, por ahí va. Con mucho gusto. Cualquier otra pregunta, no te preocupes, ahí me la haces. Y vamos por acá viendo el continuo. Todos entendemos el break, ¿verdad? Es simplemente romper el while abruptamente en donde se ejecute. Por lo general usamos un if
antes porque no tendría sentido si no usamos un if. ¿Okay? Entonces, vamos por acá, tenemos un continuo, donde esta instrucción lo que nos va a permitir es brincar a la siguiente iteración del ciclo, ya sea un for o sea un while. En este caso, omitiendo todo el código que esté por debajo de ese continuo. Igual sería lo correcto usar un if. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Tenemos un contador, al igual que como lo hemos venido hasta el momento, vamos a ir contando hasta que ese contador nos sea menor o igual a 15. ¿Okay? Cuando nos pasemos de 15 básicamente, vamos a ir contando hasta ese momento. Vamos a ir aumentando, vean, el contador. Lo voy aumentando por acá, al puro principio. Y si el contador es par, no sé si don Valdemar les explicó que, bueno, hemos visto que con el porcentaje, un número, porcentaje de otro número, sacamos el residuo. Lo habíamos visto en la primera clase. El asunto es que si esto se llama módulo, entonces si un número es 0 para el módulo de 2, significa que es par. ¿Okay? Porque todo número dividido entre 2, el residuo de esa división siempre me va a dar 0. Entonces es par. ¿Okay? El asunto es, no nos desviemos tanto, el asunto es que si el número del contador es par, yo voy a decir continuo. ¿Eso que me va a permitir? Brincarme este print. ¿Sí? Entonces, básicamente, si el número es par, no voy a imprimir el contador, pero igual siempre se está aumentando. Pues vean que tenemos 1, no se imprimió el 2 porque es par, entonces entra aquí y comienza otra vez por acá. No se imprimió el 4, ni el 6, ni el 8, ni el 10, ni el 12, ni el 14. ¿Sí? Pero el contador al final siempre es 16. Porque termina por ser mayor a 16 y termina el ciclo. ¿Por qué no ponemos este contador abajo del if? Que eso sería importante. ¿Por qué no ponemos este contador, este aumento del contador debajo del if? Piensen en un momento, y es porque si yo pongo este aumento del contador abajo del if, ¿okay? Aquí con el print, por decir algo, entonces cuando esto sea par, vamos a continuar y nunca voy a llegar a aumentar el contador, por lo cual este ciclo va a ser infinito. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, el primer número par sería 2. Si yo pongo esta instrucción abajo del if, o sea, como por acá con el print, entonces el contador es 2, entra al continuo y se devuelve a esta parte de aquí arriba. El contador sigue siendo 2, nunca lo aumentamos, entra este if, se devuelve otra vez, nunca se aumenta el contador. Entonces hay que tener cuidado cuando usamos continuo, de asegurarnos de que efectivamente vamos a aumentar el contador. Una manera de solucionarlo es, si efectivamente ocupamos que este aumento esté aquí abajo, entonces simplemente lo duplicamos, ponemos ese aumento ahí abajo y también lo ponemos dentro de él, ¿okay? Antes del continuo, y ya estaría. ¿Okay? Pero les comento eso para que tengan cuidado cuando usamos esta instrucción. Vamos a ver cómo insertar datos desde la consola, pero voy a tomar agua un momento antes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si tienen alguna pregunta me la hacen llegar. Bueno, vamos a ver cómo ingresar datos desde la consola. En este caso tenemos la función input, que nos va a ayudar a insertar datos. Vamos a abrir
Bueno, voy a explicarles esto aquí y si quieren abrimos Anaconda y abrimos Spider y vemos, solo para que lo vean funcionando. Ok, en este caso voy a crear una variable mensaje y voy a usar la función input y voy a escribir cualquier cosa por acá. ¿Okay? Lo que yo escriba por acá va a salir en consola y vamos a esperar una entrada. En este caso yo estoy digitando hola y al final imprimo el mensaje, que sería hola. Tal vez aquí no se ve tan bien, por eso me lo voy a llevar al Spider. Ok, vamos a... Ok. Vamos a abrir un momento, mientras tanto veo que... Aquí vamos a ver, y aquí vamos a abrir el Spider. Denme un chancecito mientras se abre. Perfecto. Esto lo vamos a cerrar, no lo ocupamos. Ok. Y voy a copiar eso que teníamos por ahí. Lo voy a decir que ahorita no quiero actualizar. Ok. Vean que en la consola me aparece el texto que yo le estoy indicando en la función input. ¿Ok? Y se queda esperando. Vean que, bueno, no sé si lo logran apreciar, pero se queda el cursor esperando. Entonces, si yo ingreso hola, y esta variable mensaje va a tener hola y luego imprime hola. ¿Ven? Perfecto. Ahora, hay un problema con esto, y es que yo voy a ejecutar esto otra vez, y en lugar de insertar hola voy a insertar 55. ¿Por qué no? Me pide cualquier cosa y pues inserto 55. Entonces, si yo hago eso, mi mensaje va a ser 55, efectivamente. Veámoslo por acá. 55. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico el type que habíamos visto en la clase pasada a ese mensaje? Vamos a ver. El problema es que a la hora de leer, siempre va a estar leyendo un texto, aunque sea un número. Siempre se va a leer un texto. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. Y vamos a regresarnos por acá. Vean que aquí estoy, bueno, le escriba su nombre, yo puse Juan, y al final termino concatenando ese nombre a hola Juan. Ven, aquí les pongo también lo que les comentaba, que, bueno, aquí pongo digite su edad, yo digité 22, pero siempre me va a terminar regresando un texto. ¿Ok? 22, pero como texto. Entonces la solución sería castearlo. La semana pasada vimos un poco esto, ¿ok? Que sería básicamente convertir ese texto o intentar convertir ese texto en otro tipo, en este caso un número, un int. Si nosotros, vamos a ver, si nosotros hacemos eso, entonces ya podemos hacer, por ejemplo, aquí una comparación. Hacemos una pequeña comparación si edad es mayor a 18. Si lo hubiéramos mantenido como texto, esto nos hubiera dado
un error, no hubiera sido correcto. ¿Ok? Bueno, perfecto. Bueno, aquí ponemos otro ejemplo, digite un número para determinar si es par o impar. ¿Ok? Yo digito un número, en este caso 24 por acá, y lo convierto a número con int, y ya luego utilizo un if para determinar si es par, les había comentado. Entonces sería número módulo de 2 igual a 0. Y en caso de que sea igual, pues imprimo el número lo tengo que convertir otra vez a texto. Recuerden que si intentamos concatenar un número y un texto nos va a dar un error. Entonces este número es par, dice por acá. En caso contrario, el número es par. Ahora, la lectura de datos nos va a servir mucho cuando estemos trabajando con un while. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un pequeño programa que esté esperando los datos del usuario, ingresados por el usuario, y hacer algo con esos datos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver a ver si tengo algún tipo de pregunta. Dice, siguiendo con la pregunta anterior de la compañera, ¿cuál sería la diferencia entre signo de porcentaje y signo de porcentaje de? Si los dos son para números enteros, según dice el PDF de la clase pasada. Veámoslo acá. Técnicamente, vamos a poner por acá un texto, signo de porcentaje y voy a poner un i, signo de porcentaje de. ¿Okay? Una tupla, recuerden, una tupla, y, un 5,6. Ejecutar esto. 5 y 6. No hay gran diferencia. 5.5, 6.5 y 5.5 aquí. ¿Okay? Mira que no hay una gran diferencia como tal. En realidad no es tan necesario. ¿Cuál es la pregunta? No hay una gran diferencia. Me preguntan que cómo se hace si el resultado que se solicita es en porcentaje. ¿Qué? Vamos a ver, por partes. La pregunta de Gustavo sería, no hay diferencia, en realidad no importa si es un I o es un D, ya eso viene definido así, ¿no? Para imprimir números te va a servir. Con la pregunta de, con mucho gusto Gustavo, con la pregunta de Heiner, dice cómo se hace si el resultado se solicita en porcentaje. Digamos que tengamos un 0.5 aquí, voy a borrar esto. Okay. Un 0.5 ahí, y quieres hacer algo como esto, básicamente. Eso es lo que me comentas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces podemos agregar un // Déjame ver si logro sacar un // aquí. A ver, bueno, un slash. Vamos a ver. De esta manera, yo imprimo aquí, se imprime el 0. Para el porcentaje sería multiplicarlo por 100, pero si lo quieren en signo como 0.5 sería un F. Y el signo de porcentaje, si no estoy mal, es un slash, pero es este error. Este es un slash y un // Vamos a ver. // Vamos a ver.
Así estamos para imprimir un signo, un float, ¿verdad? Para imprimir el porcentaje, ok, podríamos hacer esto, pero les quedo debiendo el hacerlo en la misma cadena. Para imprimir el signo de porcentaje, se lo estoy viendo por acá, porque si no mal recuerdo, era con un slash, signo de porcentaje, pero no me funciona. Entonces, si quieren, se los estoy viendo y luego se los pongo en el foro. Sí. Sí, porque me da un error. Entonces, sí, lo más seguro me estoy confundiendo con alguna otra cosa, pero sí, se los estoy viendo en esta cadena. Si quieren, se los pongo ahora en el foro más tarde o mañana, como gusten. ¿De quién fue la pregunta? De Heiner, ok. Heiner, cualquier cosa ahora te lo pongo en el foro, ahora más tarde o mañana, para que sean en la misma cadena de caracteres, utilizando el format de esa, con el signo de porcentaje. ¿Ok? Bueno, ok, les comentaba, bueno, perfecto, miren. Les comentaba que podíamos usar la lectura de datos desde consola y el while juntos para hacer un pequeño programa. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un programa que lee un número y nos dice si ese número es par o es impar. ¿Okay? Así hasta que el usuario le diga que ya no más, salir. Entonces vean que tenemos este texto que dice lectura, que comienza con un salto de línea y dice digite un número. ¿Ok? Y a ese texto también le vamos a concatenar esta línea que dice digite salir para terminar el programa. Entonces, eso es lo que se va a estar mostrando por pantalla. ¿Sí? Tenemos una variable mensaje, que es un string vacío, y básicamente vamos a decir si mensaje es diferente de salir, mientras mensaje sea diferente de salir, puede ser cualquier otra cosa, nosotros vamos a ejecutar esto. ¿Cierto o no? ¿Qué es esto? Primero se lee datos del usuario y al usuario le mostramos nuestro texto de aquí arriba. Sería digite un número y abajo dice digite salir para terminar el programa. Entonces a eso se le va a mostrar al usuario y el usuario va a digitar algo, ya sea salir o sea un número. Okay. Aquí estamos preguntando con un if, si no, básicamente esta es una función de las cadenas de caracteres de los textos que nos devuelve si es o no un número lo que hay en ese texto. ¿Okay? Básicamente, si lo que tenemos en este texto no es un número, ¿okay? Porque esto nos devolvería si es un número, pero es como lo negamos, entonces nos diría si lo que hay en ese texto no es un número, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque si tratamos de hacerle una conversión a número a algo que no es un número, entonces nos va a dar un error. Entonces, para evitar ese error, hacemos esto de acá. En caso contrario, pues vamos a continuar y vamos a convertir ese mensaje a número. Ya sabemos que es un número. Si estamos por acá. Y si es par, entonces va a imprimir que ese número es par. De lo contrario, va a imprimir que el número es impar. Vean por acá. Primero me imprime esto de por acá. Y yo ingreso hola. Algo completamente que no se me está pidiendo, mi ingreso hola, que no es un número. Entonces, aquí mi mensaje va a tener valor de hola. Esto de aquí me va a dar verdadero porque esto no es un número, pero como lo estoy negando me va a dar verdadero. ¿Okay? Y vamos a continuar. Entonces, nunca vamos a tratar de convertir ese número ese hola a número. Entonces, no nos va a dar ningún error. Luego ingreso un 45 y me imprime
el número es 45, el número 45 es impar, ¿okay? Porque efectivamente lo es. Luego ingreso un 22 y me dice el número 22 es par, y luego ingreso salir y se termina el programa. ¿Okay? Voy a copiar esto en el Spider para que lo puedan ver. ¿Okay? Voy a correr un poquito por acá. Okay. Listo. Si yo ejecuto esto, vean que ahí me está pidiendo digite un número, voy a poner 33, ahí dice 33 es un par, luego pongo 12, me dice que el 12 es par, así puedo seguir aquí infinitamente, puedo poner hola, no me va a decir nada, va a brincar, ¿okay? Y luego puedo poner salir, ¿okay? Aquí puedo seguir varias veces y al darle salir se termina ese ciclo y continúa el hilo de ejecución. En este caso no hay nada más después de ese while. ¿Okay? Es importante que entendamos esto porque los programas, por lo general cualquier programa, es esto, básicamente. Lo más básico de un programa es eso, un while que está esperando una condición o está esperando un break. ¿Okay? El navegador, al fin y al cabo, lo que tiene es un while esperando y repitiendo un proceso. Por lo general, esto es lo primero que se ve cuando se intentan construir programas. En este caso, de consola, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con el input desde la consola. Voy a silenciar por ahí. ¿Listo? Listo. Ok, otra manera de hacerlo es con, en lugar de esperar que sea una condición de si el mensaje es o no salir, se puede hacer cuando tenemos una condición un poco más compleja, ¿okay? Sería utilizar algo que se llama como un flag, una bandera. ¿Okay? Entonces, en este caso la condición no es más compleja, igual es salir, pero para que lo veamos. ¿Okay? Si tenemos una bandera que es seguir, se llama seguir, una variable que se llama seguir igual a true, y vamos a ejecutar lo que esté en el while siempre y cuando sea true, ¿cierto o no? Siempre y cuando se cumpla. Cuando seguir sea falso, entonces no vamos a seguir. En este caso, es el mismo código, simplemente que cuando no es número, que cuando no es un número, preguntamos si es diferente a salir, el mensaje, si el mensaje obtenido es diferente a salir, y ese valor lo vamos a asignar a seguir. ¿Por qué? Porque si es diferente a salir, va a ser true. Entonces vamos a seguir en el while. Pero si no es diferente a salir, va a ser falso, ¿cierto o no? Está condicional de por acá. Entonces, ya el while va a ser falso y vamos a salir del while. ¿Ok? Vamos a usar una bandera para hacerlo. Esta otra manera es utilizando un break. ¿Qué sería con un while infinito? Básicamente un while que tiene como condición un true. O sea, esto va a ser infinito. Les pongo acá que es muy peligroso porque si no ponen la condición, ¿okay? Una condición para romper ese while, este while va a seguir y seguir y seguir y nunca va a acabar. Entonces vamos a tener que reiniciar el kernel de Python. En un momento para tomar agua. Listo. Ok. Listo. Ok, entonces veamos a ver, aquí leemos un número o cualquier cosa.
Si el mensaje es igual a salir, rompemos el while, con un break y salimos del programa, básicamente. Y luego, si no, pues continuamos con las validaciones. Si no es un número, continuamos para no tener que convertirlo a número. Y en caso contrario, pues estaríamos convirtiéndolo en número y haciendo la impresión de pantalla, de si es par o no es par. Ok, vamos a ver funciones, pero antes de ver funciones, no sé si queda claro. Voy a ver el chat. Warner me pone que print signo de porcentaje. No, efectivamente, pues así se imprime el signo de porcentaje, efectivamente, pero es con el format. Gustavo me pone que doble signo de porcentaje. Vamos a ver, creo que sí, tiene razón. Vamos a poner F y porcentaje 0.5. Si ejecutamos esto de acá, efectivamente tenemos el porcentaje. Sí, Gustavo, muchas gracias. La verdad, sí que no me recordaba, porque sí hay muchas, sí por había voz más bien, es con doble signo de porcentaje para poner un signo de porcentaje, que sería siguiendo la misma lógica del porcentaje. Porcentaje sería el de la expresión de formato. Entonces, sí. ¿Qué otros lenguajes es con doble backslash? Bueno, con el backslash, con otros lenguajes, pero no tienes razón. En Python sí sería utilizando el doble signo. Más bien pura vida ahí a Gustavo, que nos avisa sobre eso. Yo no sé si la clase pasada les había comentado también otra manera de hacerlo. Es esta. Me avisan si ya las habíamos visto, que es bastante útil. Vamos a ver si logro sacar el símbolo que es en esta computadora. Ok, listo. Voy a poner aquí x igual a 0.5. Voy a poner aquí igual a x. No sé si lo habíamos visto en la clase pasada, pero esa es otra forma de concatenar. ¿Okay? Ponemos una F de formato antes del string y con corchetes cuadrados podemos insertar variables. En este caso estoy insertando la X. ¿Okay? Otra manera de hacerlo también. No sé si la clase pasada lo vimos, no me acuerdo si lo habían incluido en el material, pero por ahí lo dejo. Por si lo gustan ver. Y gracias, Gustavo, otra vez por la colaboración. Perfecto. Vamos a ver funciones. No sé si queda alguna duda sobre el while, sino para pasar a funciones. Muchachos, si no, ahí me detienen. Ok, hasta el momento hemos usado muchas funciones, ¿verdad? Hemos usado funciones de paquetes como el de mat, como el de numpy, como el de pandas. Hemos usado bastantes funciones. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestras propias funciones. Para hacer una función vamos a usar la instrucción def, ¿sí? Y luego seguido, bueno, con un espacio efectivamente, el nombre de la función que vamos a querer crear. Luego, entre paréntesis redondos, vamos a poner nuestros parámetros. Los parámetros son variables que van a ingresar a la función con un valor que le pase el usuario. Y podemos poner cuantas queramos. Luego los dos puntos y el cuerpo de la función. Igual que con los for y con los if, se usa la indentación para indicar que está dentro de una función. Veamos esta pequeña función que hacemos acá.
en la que creamos una función que se llama sumar, recibimos un X, un valor X y un valor Y. Okay. Vean que def, el nombre de la función, entre paréntesis cuadrados, los parámetros, ¿okay? Lo que ingresa a esa función. Y separados por una coma. Entonces tenemos dos valores que ingresan a esta función, 2 puntos y comienza el cuerpo de la función, igual que con los for, los while y los if, que hemos visto hasta el momento, pues con indentación. Entonces lo que hacemos es crear una variable z que tenga el valor de la suma de estos dos parámetros y utilizamos el return, que siempre lo vamos a ocupar, para devolver ese valor de donde estamos llamando a la función. Entonces devolvemos el valor z. Entonces si yo hago utilizo esta función, llama sumar, perdón, y le ingreso los valores 5 y 6, que se van a sumar esos valores y va a retornar, en este caso, el valor de z, que sería 11. ¿Okay? Y llevarme esto para acá, para el spider, perdón. ¿Okay? La voy a correr. Vean que la selecciono toda. ¿Okay? Entonces, ahí creé la función sumar y yo puedo decir, bueno, voy a decir x es igual a sumar de 44 y 55 y luego voy a imprimir el valor de x. ¿Okay? Si yo ejecuto esto, mi variable x tiene el valor 99. ¿Por qué? Porque es sumar 44 más 55. Entonces vean cómo funciona en general. Esto es cómo están estructuradas las funciones, cómo las vamos a ir creando. Por ahí me preguntan, el return viene sustituyendo un print en este caso. Vamos a ver, cuando hacemos funciones, la idea de la función es que haga algún tipo de cálculo y nos devuelva un valor. El return nos devuelve este valor. ¿Okay? Fíjate que cuando tenemos aquí, yo en lugar de dejarlo sin asignar, asigno el valor que nos devuelve a una variable x. ¿Ok? Con esta asignación de por acá. Entonces ese valor que retornamos va a pasar a la x. El return lo que nos hace es devolver ese valor de esa función, de este pequeño ambiente de trabajo que solo tiene el x y el y, y bueno, se crea una z, ¿okay? Y nos devuelve ese valor al ambiente más global que está fuera de la función. No puede sustituir un print porque por lo general no hacemos print dentro de funciones. Aquí tal vez las hagamos, vamos a ver, pero bueno, no sé, ahorita me fijo, cuando lleguemos, tal vez hagamos algún print dentro de una función, pero no es lo ideal. ¿Okay? Porque si yo pongo un print acá, no estaría devolviendo ningún valor. De hecho, hagámoslo, ¿por qué no? Con un print, para que veamos esto. Si yo pongo un print, voy a poner otra variable aquí que se llame f, para que no usemos, okay. F tiene el valor de no, okay, que es el valor como indefinido o como decir nulo en Python. Okay, porque no esta función no retorna nada, entonces por más que se imprima, okay, ves aquí un 99, por más que se imprima, no la estamos asignando, entonces esta función en realidad no está sirviendo de mucho. Okay, que no podríamos manipular ese valor 99. Entonces, lo que quiero decir es que el return no es comparable a un print. Y dentro de las funciones no deberíamos de usar prints. ¿Okay? Que no es la idea es que hagan un cálculo y nos devuelvan un valor y ya nosotros decidamos qué hacer con ese valor. Veamos otro ejemplo.
esta función que definimos como área-triángulo, que es para calcular el área de un triángulo, recibe una base y recibe una altura. ¿Okay? La fórmula del área del triángulo es base por altura dividida entre 2. Entonces, calcula eso, que sería la base por la altura dividido entre 2. Lo guardamos en una variable de área y luego retorna el área. Entonces vean que podemos calcular fácilmente y no tenemos que ir poniendo base por altura dividido entre 2 en todo nuestro código. Porque ese es otro de los objetivos de las funciones, que sería reducir nuestro código. ¿Okay? Si no, yo tendría que ir poniendo aquí por todo lado base por altura dividido entre 2, 3 por 5 dividido entre 2, luego poner, si cambio esos parámetros en otro lado en mi código, pues tendría que poner, digamos, por ejemplo, que ya no sea 3 por 5 dividido entre 2, entonces sea 7 por 8. ¿Okay? Entonces, que cambien la base y la altura, entonces esa es la gran funcionalidad, ir reduciendo el código y el código repetido, básicamente. Entonces vean cómo aquí pues me da 7.5. Podemos usar los nombres de los parámetros, que ya lo hemos visto aquí, en este caso para poner que la base es igual a 3 y la altura es igual a 5. Si no uso los nombres de los parámetros, como en este ejemplo de aquí arriba, yo tengo que saber que lo que estoy ingresando va en orden. ¿Okay? Que este 3 va a ser mi primer parámetro, que es base, y este 5 va a ser mi segundo parámetro, que es altura. Si no, puedo usar los nombres de los parámetros precisamente y poner base va a ser igual a 3 y altura va a ser igual a 5. Y eso nos ayuda a que no necesariamente tenemos que seguir el orden de los parámetros. Yo puedo poner altura igual a 5 y base igual a 3. Ven, al revés. Pero él va a entender qué parámetro tiene que evaluar. Entonces el resultado es el mismo. Okay. Ahora, ¿qué pasa con este ejemplo de acá? En este caso yo puse nada más la base, ¿okay? Un 5. Y me da un error porque base por ausente, básicamente, es un valor ausente, altura, y pues me va a dar un error, no es un número. Permítanme tomar un momento. Entonces, digamos que para solventar este problema, yo puedo usar parámetros por defecto. Entonces, ¿qué son los parámetros por defecto? Son valores que yo le asigno en la misma creación de la función. Vean que aquí estoy creando la función. Valores que yo le asigno a mis parámetros. Entonces, yo puedo decir que base, si no viene base, si el usuario no ingresó base va a tener un valor de 1. Y si el valor de altura no viene, altura va a tener un valor de 1. Eso es un parámetro por defecto. ¿Okay? Que por defecto, si no viene, el valor es el que yo defina, en este caso 1. Entonces vemos como aquí yo paso como parámetro solo un 5, entonces base va a ser 5 y altura va a ser 1 porque no lo pasé. Entonces va a ser 5 por 1 dividido entre 2 es 2.5. Retorna el valor. Aquí está. ¿Ok? Ahora, ¿estamos bien con esto? ¿Todos entendemos los parámetros por defecto y entendemos cómo crear funciones? Ok. ¿Me detienen? Si no, si hay alguna pregunta, me detienen. Hay un problema con los parámetros por defecto. Y es básicamente que si yo tengo parámetros por defecto que son objetos mutables, habíamos hablado de la clase pasada que los objetos mutables pueden ser, son listas, son diccionarios y son sets. No vamos a ver sets, pero listas y diccionarios. La idea es no crear, o por lo menos en este curso la idea es no crear parámetros que sean objetos mutables. ¿Por qué? Por esto de acá. Yo voy a tener esta función que dice agregar suma. Básicamente recibe un X y un Y y una lista.
y agrega a esa lista X, la suma de XY y retorna la lista. ¿Okay? Si yo no tengo una lista, si yo no ingreso una lista, entonces la lista va a ser vacía. Básicamente es lo que estamos poniendo por ahí. Entonces, si yo utilizo esta función agregar suma, ¿okay? A una lista vacía le voy a agregar 5 más 2, eso es 7. ¿Okay? Entonces se crea una lista con 7. Luego le digo agregar suma, 10 más 10, pero utilizo mi lista, ¿okay? La que teníamos anteriormente, para tener una lista con 7 y con la suma de estos dos, que sería 20. Entonces vean que mi lista al final es 7 y 20, tiene dos valores. El problema con esto, como usar objetos mutables como parámetros por defecto, es bien acá. ¿Okay? Vean que aquí yo utilizo otra vez el parámetro por defecto, no pongo una lista, entonces se debería crear una lista vacía. ¿Okay? Entonces, a una lista vacía yo debería agregarle el 20 más 80, que es el 100. Y creo una nueva variable que se llama mi lista 2. Y luego vuelvo a agregarle a esa lista que tiene 100 la suma de estos dos, vean que es mi lista 2. Y debería tener al final una lista con 100 y 110. Pero al final tengo una lista con 7, 20 y 100 y 110. ¿Okay? ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa es que las funciones en el fondo son objetos. Y si yo tengo los parámetros serían atributos de los objetos. La próxima clase vamos a ver qué son clases, qué son objetos. Pero el asunto es que este valor se va a mantener incluso si lo altero. ¿Ok? Entonces, ya para este momento, mi lista ya va a estar alterada con 7 y 20, entonces estaría agregándole simplemente el 10 y el 110. ¿Qué sería lo correcto? Que si yo quiero usar aquí un diccionario o una lista, lo correcto sería mejor poner un none. Que mi parámetro por defecto es un none, y si esa lista es igual a none, yo me creo una nueva lista. Entonces vean cómo ahora sí me funciona. Aquí sería 7 y 20, y aquí sería 100 y 110, los resultados esperados. Okay. Que tener un poco de cuidado cuando usamos parámetros por defecto, cuando son listas y diccionarios. Solo que tener un poquito de cuidado con eso. Luego, ¿qué pasa si en una función queremos retornar más de un valor? Que va a ser casi siempre lo que deseemos. O bueno, en algunas de las ocasiones va a ser casi siempre lo que... Perdón, en algunas de las ocasiones va a ser lo que deseamos. Entonces, nosotros en el return solo podemos enviar el valor de un objeto. Solo uno, no varios a la vez. La solución es enviar o una lista o un diccionario. Retornamos una lista o un diccionario si queremos retornar varios valores. En este caso tenemos una función que dice cuadrado, se llama cuadrado de valores, recibe un lado y me calcula dos cosas. Me calcula el área y me calcula el perímetro del cuadrado. Que el área es un lado elevado a la 2 y el perímetro es el lado por 4, básicamente, del cuadrado. Entonces, eso lo ingreso a un diccionario y lo retorna. Entonces, vemos que si mi lado es 5, me retorna un diccionario con área 25 y perímetro 20. Si el lado de ese cuadrado es 16, me retorna 256 como área y perímetro 64. Entonces, de esta manera podemos retornar múltiples
valores dentro de una función. Un ejemplo un poquito más útil pues sería este. Aquí tenemos una función que recibe, bueno, se llama valores, pero recibe lo que sería un DF, un data frame, ¿okay? Se llama DF. Y ese data frame, pues sacamos tanto las filas como las columnas, sacamos el valor mínimo, que sería de la primera fila, primera columna, sacamos un valor y lo llamamos mínimo. Eso es porque vamos a verlo. Y el máximo también lo llenamos con el valor de mínimo. ¿Okay? Creamos una variable que se llama total de ceros y total de pares. ¿Por qué hacemos esto aquí? Porque vamos a ir buscando los valores mínimos y máximos. Y lo ideal es tener ya uno de los valores que está dentro del data frame. Entonces, de esta manera podemos ir recorriendo el data frame, lo recorremos con filas y en columnas en la J y las filas las I. Entonces, preguntamos si el valor que estamos recorriendo en IJ es mayor al máximo, entonces sustituimos ese máximo por ese valor. Si es menor al mínimo, sustituimos ese mínimo por ese valor, que ese valor es menor al mínimo que tenemos guardado hasta el momento. Y si es igual a 0, pues aumentamos la cantidad de ceros que tenemos. Y si es par, aumentamos la cantidad de pares. Digamos unos contadores de ceros y unos contadores de pares, básicamente. Y regresamos o retornamos esos valores que buscamos. El valor máximo, el valor mínimo, la cantidad de ceros y la cantidad de pares. Entonces vemos acá, bueno, aquí me hago una pequeña lectura de datos de ejemplos estudiantes y le calculo ejemplos estudiantes con esta función. El valor máximo, el valor mínimo, la cantidad de ceros y la cantidad de pares. ¿Okay? Si gustan pueden corroborarlo, donde quede este si es el valor máximo, que si es el valor mínimo, que no hay ceros y que la cantidad de números pares es 10. Otro ejemplo es este de acá que recibe un data frame y una columna, que por aquí yo lo pongo por ahí, lo explico. Recibe un data frame y una columna y calculamos la media con funciones de NumPy. Okay, calculamos la media de esta columna, vean que aquí se selecciona esa columna, lo vimos en la clase pasada. Calculamos la media de esa columna, calculamos la mediana, calculamos la desviación estándar, la varianza, el máximo, el mínimo y al final retornamos directamente, sin crear ninguna variable, pero lo podemos retornar directamente, la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el máximo y el mínimo. Y también agregamos, recuerden que con columns obteníamos los nombres de las columnas, ¿cierto o no? Entonces, con columns y values me lo devuelve como una lista, si no estoy mal. Entonces, obtenemos el nombre de la columna que analizamos. Porque esto que recibimos por acá sería un número, o sea, el índice de una columna. Entonces, vean que con esos mismos ejemplos estudiantes, utilizamos esta función en la columna 1. Entonces me dice que la columna 1 es ciencias, se me devuelve la media, la mediana, la desviación estándar, varianza, máximo y mínimo, ¿cierto no? Columna 1 sería ciencias, ¿cierto no? Por acá. La 0 sería matemáticas, recuerden, de 0 a n menos 1. Vamos a ver, esto último para ir terminando. Y a ver si tengo preguntas. Y mientras tanto, mientras las leo, tomo un poco de agua. Me hacen una pregunta muy buena. Muy buena porque se me olvidó explicarlo. Más bien, muchas gracias vamos a ver, José, que dice, puedo ejecutar 2 veces el return y así retorno 2 variables distintas. Te lo voy a responder con un ejemplo. Return Z y luego voy a hacer
que y sea igual a x menos y para retornar también la resta, ¿verdad? En lugar de la suma, y pues retorno la suma y retorno la resta al mismo tiempo. ¿Por qué no? Entonces, y luego retorno la y. ¿Okay? Si yo ejecuto esto, el resultado es 99. ¿Por qué? El return funciona así. El return llega y va a retornar lo que nosotros le pidamos, pero cuando se ejecuta el return, se termina la función. Nada que esté por debajo de ese return va a ejecutarse. Entonces aquí se termina la función. No se ejecuta ni esto de acá ni este otro return. Podríamos hacer un if y tener dos return en una función. Pues sí, pero siempre se ejecutaría simplemente un return. Simplemente un return. ¿Okay? El return termina la función, es lo que quiero decir. Vamos a ver, df, ves un comando genérico de Python para especificar que esa función va a recibir un data frame. No, Gustavo, digámosle, cuando Python, como les había comentado la clase pasada, es no tipado, entonces no hay tipos. No podría especificar que lo que recibe es un data frame. Ahora, hay una función para indicar eso mismo que me dices. Hay una librería, lo que quiero decir, para indicar eso mismo que me dices, pero no lo obliga, digamos, es solo como tipo documentación, por decir algo. Entonces, no se podría hacer eso que me indicas. Que indicar que ese parámetro en específico es de un tipo. No, tendríamos que validarlo. Y con validarlo me refiero a esto, básicamente, hagámoslo acá. ¿Okay? Por ejemplo, esta función tiene que recibir ambos parámetros numéricos, ¿cierto o no? Entonces, yo puedo decir esto aquí así. Si x, voy a poner acá type, un poquito, si type es diferente de int, voy a retornar if. Bueno, podría ponerlo aquí más bien. Vamos a ponerlo ahí. Ok. O vamos a ver por el tipo de y. El tipo de y es diferente de y. Voy a retornar un no. ¿Cierto no? Solo en caso de que estos tipos no sean y, voy a retornar un no. Si yo ejecuto esto, no voy a, vamos a ver, el tipo de 55 es, ok, mi error, no va con comillas. Y ahora sí. Ahora, si yo aquí ingreso un hola, me dice no. ¿Ok? Entonces podríamos hacer este tipo de validaciones. Igual, lo que son validaciones, lo que son excepciones y errores, las vamos a ver más adelante. No la vemos hoy. Lo que son excepciones y errores, manejo de este tipo de cosas, las vemos más adelante. ¿Sí? Aunque sí podrían hacerlo con el if, la verdad.
Gustavo me dice que la columna 0 no sería la de nombres. No, Gustavo, porque fíjate que aquí estamos leyendo el index code como la columna 0. Entonces esta columna iría como nombres de filas, ¿ok? Entonces no, ni siquiera se cuenta como columna, sino es una, como decirlo así, sería como, entre comillas, una columna especial, pero no se cuentan las columnas. ¿Okay? Entonces aquí le indicamos que la columna 0 es la de filas, la de identificador de las filas. Entonces no. Dice cómo se realizaría una suma con los elementos de una matriz. Voy, porque para terminar esta parte, si quieren resolvemos eso como lo de siempre, ¿no? Me dicen que cómo se realizaría la suma con los elementos de una matriz. Columna 0 es un índice. Ok, no. Si quieren ya lo vemos. Sería... Ahora lo que nos queda por ver serían las funciones con n parámetros. Nosotros podríamos, recuerden en la función sumar que teníamos, podríamos sumar x, y, pero si queremos sumar n parámetros, si queremos tener n parámetros, podemos usar esta sintaxis. Podemos decir que asterisco números, y los números dentro va a ser una estructura iterable. Entonces vamos a tener una lista, básicamente, pueden verlo así. Entonces podemos hacer un for para ir sumando cada valor de esos números. Entonces ya no necesariamente tenemos que tener 2 parámetros, podemos tener 3 o podemos tener las que queramos. ¿Okay? Podemos usar esta sintaxis de por acá para indicar que son n parámetros. ¿Okay? No lo vamos a estar usando mucho, pero es importante que lo sepan. Igual si lo quieren usar, yo no me molesto. Luego podemos hacer módulos, hacer nuestros propios módulos de la siguiente manera. Yo puedo tener mi PY, ¿sí? Mi punto PY con los que hemos trabajado la semana pasada, ¿cierto? ¿No? Y guardarlo por ahí. Y puedo importar ese PY, ¿sí? Como importamos nombres de librerías y así. Entonces puedo importar un PY de esta manera, import nombre del módulo. Le vamos a decir a ese PY módulo, para que lo entendamos, import nombre del módulo. También podríamos importar de ese módulo una función específica de esta manera. O varias funciones específicas de esta manera. Y como lo vimos, también podemos ponerle un alias a ese módulo. ¿Okay? Entonces, si yo me creo un punto PY, que se llame ejemplo módulo, de hecho, vamos a ver. Quiero ver el escritorio de un momento. Esto está aquí. Aquí para que lo veamos. Que no hay documentos. En Python, el nuevo. Estamos en semana 2, ¿cierto no? Y tenemos nuestro ejemplo módulo. Me está diciendo que... Ok, voy a abrirlo con... de esta manera. Okay. Es un PY como los que hemos venido trabajando hasta el momento, un script, y vean que en este acaba de poner las funciones que vimos anteriormente de estadísticas, importo mi librería
NumPy, ¿verdad? Y utilizo, creo esta función de estadísticas que las tenemos por ahí, que la acabamos de ver, y la de valores también, que calculaba el máximo, el mínimo, total de ceros, y también agregué esta otra, que sería el máximo, que básicamente me recorre ya sea un data frame y me va buscando el número máximo, ¿okay? Y luego me retorna cuál es ese número máximo. ¿Okay? Tengo estas funciones definidas dentro de este archivo PY y luego lo puedo llamar de esta manera. Pongo import, ejemplo módulo, porque así se llama, y le pongo un alias para no estar poniendo ejemplo módulo en todos lados. Entonces, puedo utilizar la función máximo que tengo dentro con ejemplo estudiantes y la función valores que tengo ahí adentro y la función estadísticas. Entonces, de esta manera, pues, vean que es muy sencillo crear nuestros propios módulos. ¿Ok? Eso sería todo por esta clase. Por acá tenemos la tarea. La tarea es bastante sencilla, que es sobre funciones y if. Y vamos a ver, ahí hay un poquito sobre utilizar for. Básicamente lo que vimos en esta clase. Me interesa también sobre esta parte, ¿okay? Que es básicamente se conoce como una fórmula recursiva. Sería, si no la entienden, pues me la ponen en los foros, yo con mucho gusto la explico, que básicamente sería formar un vector, una lista, mejor dicho, que se forme con esta fórmula, ¿okay? Que requiere del valor anterior para ir formando nuevos valores. ¿Okay? Ok, perfecto. Bueno, entonces hemos terminado por hoy. Vamos a ver si tengo preguntas sobre la clase del día de hoy. Y luego, si quieren, apago la grabación y vemos algunas consultas que tengo. Vamos a ver. Dice la columna 0 no sería la columna de nombres. Bueno, ya lo había respondido, que eso sería que no. ¿Cómo se realiza una suma de los elementos de una matriz? Si quiere ahora lo vemos. Sería sumar todos los elementos de una matriz. Sería con dos for, básicamente. Columna 0 es el índice, no. No vemos el archivo del que estás hablando. ¿Cuál archivo? El ejemplo estudiantes. O el ejemplo módulo. Si el ejemplo módulo no está en el aula, me avisan y con mucho gusto lo subo. Otra vez el for iterativo, eso es de la tarea. No de la clase, podemos conversar. Heiner, lo que te había dicho, digamos, si tienes problemas con eso, ya quedamos en una reunión. Entonces, sí, digamos, sería cuando quedamos. ¿Ok? Para la reunión. Voy a terminar la grabación. Muchas gracias a todos por venir. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Veo que no hay más preguntas sobre estos temas. Entonces, voy a terminar la grabación y respondo dudas, consultas que tengan en general. Si es sobre clases pasadas, sobre la clase anterior, no hay problema, las podemos resolver. Pero si es sobre la tarea, sí les agradecería que sean más puntuales sobre algún término o alguna cosa de la tarea muy específica, porque no me voy a poner a resolver la tarea porque aún hay personas que faltan de entregar la tarea. ¿Okay? Entonces, por favor, un poco de comprensión sobre eso. ¿Okay? Entonces, pues muchas gracias por venir hoy y gracias a todos por las preguntas, a Gustavo ahí que se rifó ahí con lo del porcentaje, muchas gracias. Entonces eso sería todo por el día de hoy.